Bien, buenas tardes y agradecido por la invitación que me han hecho para compartir estas palabras con ustedes sobre sinodalidad y misión. Agradecido también por el cariño, las oraciones que tienen hacia los venezolanos. En este momento estamos 13 aquí con ustedes, en estos momentos que, como saben, no son fáciles. Me han pedido que tenga el tema de sinodalidad y misión, respondiendo a esa pregunta del sínodo, ¿cómo ser una iglesia en misión? Este es el esquema que voy a seguir en 5 puntos. Partir de una objeción preliminar, analizar brevemente la misión en el sínodo, en los puntos 3 y 4, ver la teología de la misión y terminar con algunas propuestas para la segunda sesión. Quiero partir utilizando el método clásico de la teología escolástica, partir de una objeción, es decir, las dificultades que presenta aceptar una tesis. Algunos piensan que mientras las iglesias evangélicas y pentecostales están volcadas a la misión, invitando a sus seguidores a recorrer las calles de los pueblos y ciudades, a visitar las familias para predicar la palabra, los católicos estamos enredados en la sinodalidad. Que en lugar de ocuparnos de la misión, estamos mirando hacia adentro, a una organización más compartida, a revisar estructuras de participación, de decision making, como se dice ahora, más hacia adentro que hacia afuera. Todo lo contrario de la misión. Y en este sentido estaríamos cayendo en la trampa de la tan criticada autorreferencialidad. Aparecida nos llamó a ser discípulos misioneros, el Papa Francisco lo ha hecho lema universal. En el encuentro que tuvo con la directiva del CELAC en ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, invitó a pasar de una misión programática a una misión paradigmática. Vale a decir, asumir la misión como paradigma de toda acción eclesial. Sin embargo, pareciera que la misión no arranca, que no es el horizonte principal de nuestra acción eclesial. No avanzamos a la misión. Hablamos mucho de reformas sinodales, que por supuesto son necesarias, pero todavía no se capta una fuerza vital evangelizadora y un compromiso misionero que nos desmovilice de la comodidad, del siempre se ha hecho así, de los templos. Organizamos mucho la pastoral, la participación, pero hemos descuidado la misión. Esta es la objeción a la que quiero responder. En contra, pues, decimos que el verdadero fin de la sinodalidad es la misión a la que estamos llamados por el mandato del resucitado, a la misión a la que estamos involucrados desde la dinámica trinitaria y comprometidos por el bautismo y los demás sacramentos de la iniciación cristiana. El instrumento Laboris en el número 9 lo dice muy bien. La sinodalidad no es fin en sí misma. Permite a la comunidad anunciar el evangelio de la manera más adecuada. Y termina diciendo, si la segunda sesión se centra en ciertos aspectos de la vida sinodal, lo hace con vistas a una mayor eficacia en la misión. Respondo, la sinodalidad es ante todo una espiritualidad. No es una forma de organización como lo hemos escuchado, no es una moda pasajera. No se resuelve ni está principalmente orientada a la reforma de estructuras, sino que es una espiritualidad del caminar juntos. Pertenece al ser y no al hacer de la iglesia. Se habla con razón que la primera reforma es el cambio de mentalidades, una auténtica conversión, entendido pues por ser una forma de autocomprensión, es decir, de comprender a Dios, a la iglesia, a los demás, a uno mismo, pero sobre todo un modo de vivir. La sinodalidad nos permite pasar del encierro narcisista y autorreferencial a una comunión dinámica en la misión. De ninguna manera en la sinodalidad se deja de lado la misión. La Iglesia Católica, al comprometerse en este sínodo de la sinodalidad, hace un alto en el camino para evaluar su autocomprensión y desde una renovada teología repensar la eclesiología,
una comunión de todo el pueblo de Dios desde su fundamento trinitaria enviado en misión. Una misión de la iglesia que nace de la misión de Dios y se prolonga en ese caminar juntos desde el horizonte del reino y en su construcción en medio de los hombres. La sinodalidad permite conjugar en una íntima articulación la comunión y la misión. Una comunión solo entre amigos sería un gueto. Una misión aislada no sería sino el desarrollo de un proyecto personal, por no decir de un capricho. La misión se recibe de Dios en una comunidad y se vive dentro de una comunidad para formar comunidades de discípulos misioneros, reunidos por la palabra y por el pan compartido que se hace caridad y fraternidad universal. En el segundo punto, un breve vistazo a cómo ha sido tratada la misión en el informe de síntesis de la primera sesión y en el Instrumentus Laboris. El objetivo específico quinto de este congreso nos invita a investigar sinodalmente cuestiones del informe de síntesis de la primera sesión y sobre todo este tema general, cómo ser una iglesia sinodal en misión. El informe de síntesis dedica todo un número, el 8, a la misión. Y es bonito ver las convergencias. Una renovada comprensión teológica de la misión. La iglesia es misión. El fundamento bautismal de la misión que nos confiere la responsabilidad misionera a todos en diversidad de carismas y misioneros. De manera que los sacramentos de la iniciación cristiana confieren a todos los discípulos de Jesús la responsabilidad de la misión de la iglesia. La familia como base misionera de la iglesia, la misión como una gracia que compromete a todos, donde el aporte de los laicos es indispensable, donde el Espíritu Santo da muchos carismas para llevar adelante el apostolado, y se pide además que se evite el clericalismo en los laicos, potenciando el carácter propiamente laical de su apostolado. Finalmente, el literal H dice que la práctica de la misión a gentes supone un enriquecimiento recíproco de iglesias, que no abarca solo a los misioneros, sino a toda la comunidad. Y pide que también las iglesias pobres de clero no renuncien a este compromiso y se abran a una cooperación pastoral desde una lógica genuinamente evangélica. Hay que decir que estas convergencias que se afirman, gracias a Dios encontramos una serie de principios y criterios compartidos para una renovada misionología en la teoría y para una renovación misionera en la praxis. Sin embargo, hay que decirlo, en el informe de síntesis solo se nombra 2 veces la misión ad gentes y en el Instrumentus Laboris una sola. En las cuestiones que afrontar se plantea, como sabemos, la necesidad de continuar profundizando la comprensión teológica de las relaciones entre carismas y ministerios en una perspectiva misionera, el cómo comprometer más a los laicos no ad intra, sino ad extra en su misión secular específica, evitando sin embargo dualismos que separen la unidad de la misión de la iglesia, la promoción y reconocimiento de los carismas y ministerios laicales, insertándolos en un dinamismo misionero, la necesidad de profundizar la expresión una iglesia todo ministerial. Y bueno, son cuestiones para afrontar y que tenemos nosotros que estudiar. Lo que llama la atención es que con una riqueza de principios en las convergencias, con unas cuestiones que afrontar que se han colocado, la pobreza de las propuestas. Solamente se hicieron en este número 2 propuestas. Se pide una mayor creatividad en la institución de ministerios en base a las exigencias de las iglesias locales, dando importancia a los jóvenes, ampliando el ministerio del lector hacia un ministerio propio de la palabra, conferir un ministerio a parejas casadas, sobre todo en el ámbito de la pastoral familiar, e invitando a las iglesias locales a dar visibilidad y reconocimiento comunitario a carismas y ministerios. Hay que decir que el informe centró sus propuestas en la ampliación de los ministerios laicales y no abordó el problema de fondo. El problema de fondo es que como iglesia hemos mermado en mordiente profética. Hemos disminuido en impulso misionero y en compromiso evangelizador. Y la tentación que dije al inicio es quedarnos enredados en la sinodalidad como organización y no comprender su finalidad, que es la misión. Salir de los círculos cerrados para ir por las calles a anunciar la alegría del evangelio. Hay mucho por reflexionar y espero que los padres sinodales, varios de ellos aquí presentes, amplíen esto
sobre todo para hacer realidad el sueño misionero del Papa Francisco, expresado en ese famoso número 27 del Evangelii Gaudium. Sueño con una acción misionera capaz de transformarlo todo, para que todas las estructuras se vuelvan más misioneras, para una pastoral más abierta y expansiva. Porque como decía Juan Pablo II a los obispos de Oceanía, y lo cita el Papa Francisco, toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a la misión como objetivo, para no caer presa de una especie de introversión eclesial. Dicho esto, en el punto tercero propongo algunos puntos para una nueva comprensión teológica de la misión. Ante todo, decir que la misión es un desafío teológico. Y qué bueno plantearlo aquí en este congreso donde están tantos responsables de centros de investigación, de centros de teología, profesores de seminario. Antes que ser un desafío pastoral que hay que responder, es un desafío teológico. Es decir, necesitamos buscar una adecuada comprensión de la misión, una visión compartida, reflexionando sobre sus condiciones y consecuencias. Esto lo decía ya el cardenal Casper en una conferencia hace unos años. Ya el Papa Juan Pablo II, cuando escribió a la Redentoris Missio, reconoció que había una tendencia negativa por la que se iba disminuyendo el compromiso y el ardor misionero. Algunos hablaban de un hastío generalizado de la misión, por varias causas que no voy a entrar aquí en ellas. Y decía ese documento que parecía que iba disminuyendo, que se iba deteniendo, que era menos activo. Dificultades internas y externas han debilitado el impulso misionero de la Iglesia. Y en efecto, decía el Papa Juan Pablo II, en la historia de la Iglesia este impulso misionero ha sido siempre signo de vitalidad, así como su disminución es signo de una crisis de fe. En ese mismo documento, Juan Pablo II avistó, sin embargo, algo positivo, una vuelta o repatriación de las misiones, en plural, a la misión de la Iglesia, y la confluencia de la misionología en la eclesiología y la inserción de ambas en el designio trinitario de salvación. Esto es importante para entender entonces lo que quiero decir. Creo que todos tenemos, ante esta crisis de la misión que experimentamos todos, ante esta dificultad de salir, y que bueno, la ha constatado Aparecida, que la constatamos en los distintos contextos, es importante ver que la misión también para los centros de teología es un gran desafío teológico. Y más aún cuando entristece que en muchos centros de teología, en las carreras básicas, en el ciclo básico, no se da la materia del curso de misionología. Segundo, yo creo que entender la misión, y propongo dos metáforas: la patria como símbolo y reconocimiento del origen trinitario de la Iglesia, y el drama, expresión de ese dinamismo central de la Iglesia. La misión debe ser entendida como la categoría central de la historia de la salvación. Y delante del gran amigo Eloy Bueno de la Fuente, que tradujo al español la teodramática de von Balthasar, me voy a permitir usar algunos de los temas de von Balthasar. Von Balthasar propuso asumir la misión como hilo conductor de toda la historia de la salvación, integrando el ser y el actuar de Dios desde una nueva perspectiva. Una teodramática donde se plantea una teomisionología. La acción de Dios no es otra cosa que la manifestación de su amor trinitario. El Padre es la fuente amorosa de todo lo que es. El Hijo recibe la misión del amor y la realiza en el Espíritu. El Hijo transmite esta misión a los apóstoles y a todos los que le escuchan. Hay una cadena remisora de misiones, desde la Trinidad hasta la misión de la Iglesia. Von Balthasar interpreta la historia de la salvación como una teodramática, es decir, desde la categoría del teatro, donde la acción de Dios en la historia se va desplegando. Esta parábola teatral permite la expresión no solo del drama del hombre en su condición personal y social, sino la representación de la propia verdad gracias a la dialéctica de la máscara que vela y desvela. El drama de Dios es esencialmente trinitario y por inclusiones sucesivas se extiende a todos los hombres y al cosmos entero.
El teodrama encuentra su cráter de explosión en la figura de Cristo, que realiza la apertura infinita del espacio dramático. La cristología procede por elipsis progresivas que superan todo reduccionismo. En esta teodramática, la misión tiene un lugar especial. El Hijo recibe una misión del Padre al encarnarse y venir al mundo. Von Balthasar advierte que no se puede reducir el discurso sobre Dios a pura cristología, sino que es necesario plantearlo desde la Trinidad, así como se ha revelado en Jesús. En Jesús se produce en la encarnación una inversión trinitaria. El Hijo se encarna por el poder del Espíritu, pero después de la resurrección la inversión trinitaria se reinvierte y el Hijo resucitado puede enviar, inspirar al Espíritu Santo. El evento pascual es importante porque en la Pascua encontramos ese momento donde se llega pues al punto culmen. Von Balthasar lo compara, o lo podríamos comparar a un reloj de arena que tiene una amplitud en el Padre, en la creación, que en Jesús llega a ese punto donde hay una concentración cristológica y a partir de la resurrección con Pentecostés encontramos una explosión universal. Con la resurrección de Jesús todo adquiere sentido. En la perspectiva de San Lucas, el resucitado explica e interpreta las escrituras a los discípulos en el camino de Maús. En la de Juan, los sucesos pascuales poseen una plenitud de sentido que no necesitan ulteriores explicaciones. Pero en ambas perspectivas, es a partir de la resurrección de Jesús que los discípulos comprenden todas sus palabras y acciones. La luz pascual ilumina toda la vida del Señor. De los encuentros con el resucitado, brota para los discípulos la misión de anunciar aquello que habían experimentado personalmente. Lo que antes de Pascua se llamó seguimiento, dice von Balthasar, después de Pascua se llama misión. Esto nos lleva entonces a asumir la misión ad gentes como paradigma. Una expresión que el Papa Francisco utilizó en Río de Janeiro, como dije antes. Y cuando la utilizó, comenzamos a preguntarnos de dónde sacó Francisco esto. Y encontramos que esta frase de la misión ad gentes como paradigma de toda la acción eclesial fue dicha en el episcopado italiano en la Asamblea Pastoral en el 2001. Y Benedicto XVI, en el mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones, la utiliza, diciendo que hoy la misión ad gentes debe ser el horizonte constante y el paradigma de todas las actividades eclesiales. De ahí Francisco entonces puede decir que la misión ad gentes es el paradigma de toda la acción eclesial. ¿Qué significado le atribuye el Papa Francisco a esta categoría? En el CELAN, en una de las asambleas, nos lo preguntamos, precisamente tratando de decir, bueno, esta misión continental, una misión no programática, sino paradigmática, ¿qué implicaciones tienes? Ante todo, decir que la misión es el modelo primero, el primer analogado, la causa ejemplar. La auténtica misión con mayúscula es la misión de Dios. En segundo lugar, como paradigma, nos surge a poner en clave misionera toda la acción pastoral, lo que Francisco llamó en ese discurso la actividad habitual de las iglesias particulares. Citando a Aparecida en Evangelii Gaudium, Francisco dice: espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están. Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión. Este es el sentido de la misionariedad, que emerge también como una nota constitutiva de la Iglesia. La misión siempre será la fuente de la pastoral y no una sección de ella. Podríamos encontrar una analogía con lo que llamamos una animación bíblica de la pastoral. Tal vez tendríamos que hablar de una animación misionera de toda pastoral, en cuanto a la misión es el punto de partida. Es una misión transversal de toda acción pastoral. No se debe comprender la misión desde la teología, sino al contrario, se debe comprender la teología desde la misión. En otras palabras, la misión no es una rama de la teología, sino lo contrario. La teología es una rama de la misión. El que fue arzobispo de Canterbury, George Carey, decía: la eclesiología es una subsección de la doctrina de la misión. Esto quiere decir que la misión debe marcar la agenda a la teología y a la pastoral, y no al revés.
Estamos necesitando una agenda misionológica para la teología, antes que una agenda teológica para la misión. La misión paradigmática, esa misión sustantiva o sustancial, nos pide vivir desde adentro hacia afuera. Ser una comunidad en constante salida hacia los más lejos de sí, descentrada de sí misma, pues encuentra su centro en Cristo, que está en los más lejanos y empobrecidos. La misión nos alerta del peligro siempre presente de la autorreferencialidad, que se manifiesta en la autorreproducción, en una pastoral de clonación, en una pastoral de mera conservación. Una iglesia en salida es siempre heterorreferencial, porque vive su misión como una extroversión, una salida hacia los otros, hacia lo que es distinto. La misión es la razón de ser de la iglesia, pues ha recibido un envío a mandato del Señor resucitado, y de ahí se derivan sus funciones de anunciar, generar, plantar, enseñar, testimoniar la buena nueva, servir, actualizando la historia, la misión de Dios que expresó Jesús en la categoría del reino de Dios. Si la misión la comprendemos de la Trinidad, entonces nos referimos a la Trinidad como esa patria, la patria que es el lugar de los padres, la patria que es el lugar del origen, que no es solamente un punto de partida, sino es también el lugar que nos da la cultura en la que crecemos, esa forma de comprender y vivir la religión, el arte, la técnica, el trabajo, la economía, el lenguaje. Podemos nosotros afirmar que la Trinidad es el origen y la patria de la iglesia, el origen de donde venimos, pero es también la meta hacia donde tendemos en ese camino. El ADN genético de nosotros los cristianos venimos de una comunión misionera que es la de la Trinidad. Dicho esto, entonces, puedo concluir, lo dije también en Maracaibo hace 10 años en el Congreso Misionero, repetir esa frase que le gusta a algunos teólogos. La iglesia no tiene una misión. La misión tiene una iglesia. A veces da tristeza como algunas diócesis para hacer el plan pastoral se ponen según el método, vamos a definir cuál es nuestra misión y visión. Si nosotros no tenemos que definir la misión nos define a nosotros. La misión no es una invención de la iglesia para su conservación. La misión no es una función que tenemos que hacer, sino que constituye la esencia y realización existencial de la iglesia. La iglesia es misionera porque Dios es misionero. El ser misionero es un atributo de Dios. Y Moltmann decía, no es que la iglesia tenga la misión de salvación que cumplir en el mundo, es la misión del Hijo y del Espíritu a través del Padre que incluye a la iglesia. Por lo tanto, cuando las comunidades cristianas hablan de Dios, hablan sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hablan de una misión de Dios que no es otra cosa que una misión de la Trinidad. La iglesia existe en la misión, como lo declara el Vaticano II, el Gentes II, que ha sido citada esta mañana, es por su naturaleza misionera. No es el origen ni la finalidad, la iglesia. La iglesia recibe una misión y debe cumplirla. Y esa misión de Dios nos hace ver que es el movimiento de Dios al mundo. La iglesia es simplemente un sacramento, un signo, un instrumento para esa misión. Hay iglesia porque hay una misión y no al revés. Participar en la misión es participar en esa dinámica de un Dios amor hacia la gente, porque Él es el manantial del amor. Esta visión nos permite corregir la tentación siempre presente y acechante de un eclesiocentrismo que desplaza el cristocentrismo y el teocentrismo propio del cristianismo. La evangelización no tiene como objetivo principal construir la iglesia, sino anunciar al Dios revelado en Jesucristo. La iglesia no es el origen ni el final, es solo el sacramento, el instrumento, la expresión, la prolongación de ese amor de Dios por el mundo. La iglesia es enviada en misión porque Dios en sí mismo es un Dios misionero que envía. La historia de la salvación es una cadena revisora de misiones, como decía antes. Un cuarto punto, la ampliación de la teología de la misión desde la categoría de la Missio Dei. Hace unos años en un congreso de teología presenté este tema y lo intitulé La Missio Dei, un caballo de Troya o un paradigma para la renovación de la teología. Porque sabemos que esta expresión nació en ámbito protestante, en ámbito evangélico y más en un ámbito anglosajón que el alemán. En ese artículo que está publicado, pues hay un análisis de
de las dificultades que hay, sobre todo pues por el genitivo referido al Padre, pero también una distinción de lo que es el genitivo subjetivo y objetivo. No entro en eso en esta discusión. Simplemente decir que el paradigma de la Missio Dei permite entender mejor la misión de la creación, la misión del Hijo como salvación, la misión del Espíritu como santificación y la misión de la Iglesia. Esta expresión nos permite nosotros partir de ese Dios, el Dios de la misión, y una Trinidad no entendida como un algoritmo, como un problema matemático, trigonométrico, sino como una Trinidad que se revela en la historia como misión. Dios es el primer misionero, el Padre porque envía. Jesús es el misionero por excelencia y el Espíritu Santo el misionero más exitoso que ha llegado ahí, inclusive donde nosotros todavía no pensamos ir. El Padre en la misión. El Padre en la misión es la fuente y el origen de esa misión. Y en esa misión que el Padre envía, la primera salida de Dios hacia afuera es la creación. Por eso que de alguna manera en la creación Dios expresa su ser y deja también escrito en ese libro de la naturaleza su ser. La creación tiene un valor universal en cuanto está dirigida a todos los hombres y no solamente al pueblo de la alianza. La creación es condición de posibilidad de la elección del pueblo, de la alianza y de la misma encarnación. Paso adelante un poquito algunas cosas. Decir que la misión de la creación logra una inclusión de toda la realidad creatural, del cosmos, de la ecología, sabiendo que en esa misión universal hacia todos tenemos que integrar la misión cristiana, la misión de Cristo, el resucitado, con esta misión de la creación. Integrar el libro de las Escrituras con el libro de la naturaleza. Ambos nos hablan de Dios y nos llevan a Dios. La misión de Jesús es de redención y de salvación, de reconciliación. Porque hubo un pecado, porque el hombre rompió la alianza con Dios, fue necesario que el Padre enviara al Hijo con esta misión de salvación. La misión de Jesús como misión de redención tiene las características propias a toda misión cristiana. La encarnación en las realidades humanas con sus límites, la cruz como fruto de oposición al mundo y la resurrección como esa anticipación de un mundo nuevo y alimento de esperanza. Jesús también logra la reconciliación y nos hace embajadores de la reconciliación en este mundo, una reconciliación que no solamente entre los hombres, sino también en el cosmos, según la teología de Efesios y Colosenses. La misión del Espíritu Santo es una misión de santificación y universalización. En Pascua, los discípulos experimentan esa alegría, la alegría de la resurrección y es la alegría del Espíritu que los abre, que los impulsa. Si en Pascua, decía antes, hay una concentración cristológica, en Pentecostés encontramos una ampliación universal. El Espíritu no tenemos que esperarlo porque ya está actuando. Ya ha venido, vive entre nosotros. Y experimentar el Espíritu implica asumir un riesgo. Hay que salir a lo otro, viajar a lo diferente, a lo desconocido, dejarnos transformar y modificar por ello. Y eso implica renunciar también a nosotros y salir a los demás. El Espíritu santifica. Una comunidad animada por el Espíritu es capaz de ver la realidad, los hombres, la historia, el mundo con los ojos de Dios, más allá de sus propios muros, compadecerse del dolor y del sufrimiento, ver las cosas con los ojos de los pobres, de las víctimas, con la mirada de los últimos, de los descartados, que son los favoritos de Dios. Una comunidad animada por el Espíritu ha salido del letargo y es capaz de vencer el narcisismo de la autorreferencialidad y superar la tentación del gueto. Una misión que amplía, una misión que va siempre más allá y que nos lleva por los caminos de la mística, como dice también el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que son las vías de la interioridad y que permiten reconocer a Dios presente. La misión de los discípulos la reciben del resucitado y es una prolongación de estas misiones. La iglesia nace de esta misión y esta misión forma parte de esta única misión de Dios que crea al hombre, lo reconcilia, lo salva, lo santifica. La iglesia recibe el encargo de continuar esta misión divina en el mundo. La misión de la iglesia es el don de participar a través del Espíritu Santo de la misión del Padre que le ha confiado al Hijo.
La misión de la iglesia, o entender la iglesia como misión, nos permite, como decía antes, superar el eclesiocentrismo, sabiendo que la iglesia no es dueña de la misión, que es su servidora. Nace y vive del envío del Hijo por el Padre, y todo cristiano por el bautismo está llamado a participar de esa misión de Jesucristo, llamado a ser discípulos misioneros desde distintos ministerios, servicios y carismas al servicio de la única misión. La intención de Dios para el mundo es mostrar su forma de ser: amor, comunidad, igualdad, diversidad, misericordia, compasión, justicia. La iglesia tiene un papel importante en esta misión de acompañar el crecimiento y la venida del reino, sin identificarse con él ni agotarlo. Es una misión sacramental, una misión de ser servidora, heraldo, testimonio, signo del reino. Al identificarse como pan, como visión, como resurrección, Jesús caracteriza su misión y la misión de la comunidad misionera como intervención en los grandes problemas del mundo, que son compartir el pan, curar la ceguera, cuestionar las ideologías, combatir la muerte y sus ramificaciones. Concluyendo este punto teológico, pues, podríamos decir que la misión es el movimiento de Dios al mundo. La iglesia es su instrumento. La misión no es una función de la iglesia, sino es parte de su ser, su esencia y realización existencial. Y la misión remite siempre al Dios que envía, al Dios misionero, de donde procede toda misión. Concluyo este punto teológico diciendo que la misión tiene su origen en el corazón de Dios. Por lo tanto, la expresión de la Missio Dei enfatiza que la iglesia y la misión tienen su base en el envío del Dios triuno. El desafío ya no será la extensión o expansión de la iglesia o del cristianismo, sino la participación en la relación de Dios con el mundo. Solo a partir de esta base se puede comprender adecuadamente la vocación misionera de la iglesia. Desde la visión de Dios, la iglesia se entiende como instrumento, agente subsidiario para el anuncio del reino de Dios. La misión de Dios es el paradigma, no solo de la pastoral, sino también de la teología. Pero es también un gran paso para todas las iglesias, pues nos permite afirmar el fundamento trinitario de la misión, cambiar nuestra comprensión de la iglesia, nuestra eclesiología, pasar del plural misiones de la iglesia al singular misión de Dios, dejar la arrogancia de una teología de la cristiandad en la cual nos comprendemos como una institución establecida, centrada en sí misma, a un llamado misionero continuo, una iglesia en salida hacia las periferias y en las periferias, compartiendo con los pobres y descartados del mundo. Finalmente, como pide también este Congreso, algunas propuestas para la segunda sesión del sínodo, en relación, por supuesto, pues, al tema que estamos conversando, que es el tema de la misión. Primero, la conversión misionera. El primer reto es asumir decididamente que la misión ad gentes e inter gentes es el paradigma, no solo en la teoría, sino en la praxis. Esa conversión pastoral que tanto nos llamó, pero una conversión misionera. La iglesia existe para la misión. No tiene sentido encerrarse en unos muros que defiendan una cristiandad establecida que además ya no existe. En una memoria olvidada, repitiendo ritos llenos de símbolos que hace tiempo perdieron su fuerza simbolizadora en lugar de evocar signos de vida. Segundo tema, y se ha tratado bastante en las ponencias anteriores, un cambio de eclesiología desde el fundamento común bautismal. Asumir de una vez para siempre que el sujeto eclesial es la totalidad del pueblo de Dios, en el que estamos incluidos los ministros ordenados y a su servicio, que desarrolla el compromiso misionero de todos los bautizados en la iglesia y en el mundo. Esto implica la superación del clericalismo. El Papa Francisco, en la carta a los párrocos del 2 de mayo, decía: nunca llegaremos a ser una iglesia sinodal misionera si las comunidades parroquiales no hacen de la participación de todos los bautizados en la única misión de anunciar el evangelio el rasgo características de su vida. Si las parroquias no son sinodales y misioneras, tampoco lo será la iglesia. Tercero, reconocer el auténtico estatuto de los laicos en la iglesia. José Pérez Guadalupe, hace unos años, comparando los modelos eclesiales y pastorales de católicos y evangélicos, decía: mientras que en la iglesia católica la labor evangelizadora estaba reservada exclusivamente para ministros instituidos, sacerdotes y consagrados,
En la iglesia evangélica, la labor evangelizadora es una exigencia natural de pertenencia a esta agrupación. En este sentido, mientras que nuestro laicado católico tradicional ha estado preparado y condicionado para ser un agente pasivo y receptor dentro de su parroquia, la feligresía de los grupos evangélicos ha sido fundamentalmente militante en su compromiso evangelizador. Todo creyente es un evangelizador y todo feligrés es un protagonista del desarrollo de su iglesia. En una de las primeras homilías del Papa Francisco, comentando el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles y cómo la persecución sirvió para que los laicos llevaran y compartieran su fe, decía: ¿a quién tenemos que esperar? No es el bautismo el que nos da a nosotros la fuerza para ser misioneros. Somos fieles al Espíritu para anunciar a Jesús con nuestra vida, con nuestro testimonio y nuestras palabras. Cuando hacemos esto, la iglesia se convierte en una iglesia madre que genera hijos. Pero cuando no lo hacemos, la iglesia no se convierte en una madre, sino en una iglesia niñera, que cuida al niño para que se duerma. Es una iglesia adormecida. Pensemos en nuestro bautismo, en la responsabilidad de nuestro bautismo. Esto implica repensar, y es un desafío teológico, la relación de la misión con el tema de las potestades. Para presidir una comunidad ciertamente se requiere una misión canónica, pero no para el anuncio del evangelio. Es un tema, decía, estudiar y a profundizar. Las potestades sagradas derivadas del bautismo, así como los ministerios bautismales. Si nosotros llamamos que hay ministerios ordenados, ¿por qué se encuentra tanta dificultad en llamar ministerios bautismales? Y se prefiere el circunloquio de ministerios conferidos a laicos o ministerios delegados. Cuarto punto, potenciar el compromiso misionero de los laicos. El Papa Francisco insiste en la promoción de la teología del bautismo y las implicaciones de la participación de los laicos en la vida y misión de la iglesia. Sin embargo, el gran obstáculo es la clericalización de los mismos laicos y de nosotros para la apropiación de la misión por parte de todo el pueblo de Dios. La teología del Concilio Vaticano II, ha sido dicho esta mañana, fue preparada por una amplia reflexión donde uno de sus mejores exponentes fue el padre Congar. Se postulaba la existencia de un tercer estado en la iglesia, el laicado, junto al clero y a los religiosos. Lo típico y positivo de este estado es el estar en el mundo, en el séculum, de aquí el término seglar. Dario Vitali dice: si al clero le compete la mediación entre Cristo y la iglesia con la administración de los medios de la gracia, a los laicos le compete la mediación entre la iglesia y el mundo. En otras palabras, a los laicos le compete la mediación, la acción de la iglesia destra, desarrollada a través de la vida cristiana misma, a diferencia de los ministros ordenados a los cuales le corresponde la acción ad intra de la iglesia. Esta visión, por un lado, es positiva, porque le asigna un lugar propio a los laicos, no de suplencia ni de colaboración, sino de responsabilidad propia. Sin embargo, tiene también el peligro de reducir su acción a lo profano, excluyéndolo de la esfera sagrada, entre comillas, lo que no es verdad. Los laicos también tienen una responsabilidad y potestad propia ad intra. La segunda parte del libro de Congar sobre la teología del laicado, menos asumida en la recepción del concilio, describía el estado de los laicos a partir de su participación en la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Todos los cristianos, y no solo los pastores, tienen el deber de contribuir al incremento de la santificación de todo el mundo. Todos están llamados a la santificación de sí mismos y del mundo. El bautismo y la vocación universal a la santidad preceden cualquier diferencia de funciones. Sorprende que la recepción de la enseñanza sobre la responsabilidad de los laicos en el Concilio Vaticano II haya ido en la dirección contraria. No se ha logrado todavía la circularidad entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial como dos formas que se completan en la participación del sacerdocio de Cristo. El desafío es asumir el sacerdocio común como elemento estructurante de la comunidad eclesial y vía de participación en la vida de la iglesia. Quinto, ya voy terminando, una iglesia local en misión. La misión es sobre todo un desafío para cada iglesia local. Lo decía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 30. Cada iglesia particular, porción de la iglesia católica, está llamada a la conversión misionera. Es el sujeto primario de la evangelización. Su alegría de comunicar a Jesucristo se expresa tanto en su preocupación por anunciarlo a los otros en lugares más necesitados, como en una salida constante hacia las periferias de su propio territorio o hacia los nuevos ámbitos socioculturales. En orden a que este impulso misionero sea cada vez más intenso, generoso y fecundo, exhorto, decía el Papa, a cada iglesia particular
a entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma. La responsabilidad de la iglesia local está en poner efectivamente la misión y la evangelización como prioridad y opción fundamental. Como bien lo dice Aparecida, en América Latina y el Caribe, en estas últimas décadas hemos estado más en una pastoral de conservación o mantenimiento, pastoral centrada en el rebaño, tal vez en organización institucional, pero hemos descuidado mucho el ardor evangelizador. Urge recuperarlo. Ojalá el próximo Congreso Americano Misionero, el CAN 6 de Puerto Rico, a celebrarse en noviembre, nos ayude. Pero en el fondo lo que necesitamos es un terremoto del Espíritu que nos saque a la misión, como lo hizo con los discípulos en Pentecostés. 6. Misión e inculturación. La misión le regala a la iglesia una de sus riquezas más grandes, la pluralidad, que es don del Espíritu Santo, pero que se fragua en la inculturación del querigma, pues les hace reconfigurar su propia identidad en la escucha y diálogo con las personas, cultura, realidades e historias de un pueblo, de un territorio. En Querida Amazonía, el Papa dice que gracias a que Dios ha obrado de múltiples maneras, la iglesia tiene un rostro pluriforme, no solo de una perspectiva espacial, sino también desde su realidad temporal. Se trata de la auténtica tradición de la iglesia, que no es un depósito estático ni una pieza de museo, sino la raíz de un árbol que crece. En la tradición milenaria que testimonia la acción divina en su pueblo y que tiene la misión de mantener vivo el fuego más que conservar sus cenizas. En la inculturación hay una dinámica de fecundación que permite expresar el evangelio en ese lugar con la fuerza transformadora del evangelio. El Espíritu Santo embellece a la iglesia, mostrándole nuevos aspectos de la revelación y regalándole un nuevo rostro. El Papa anima a que el anuncio del evangelio sea comunicado con categorías propias de cada cultura y nos invita también a no imponer una determinada forma cultural, a no tenerle miedo al Espíritu Santo, y dice: no temamos, no le cortemos las alas al Espíritu Santo. La misión abre caminos de inculturación del evangelio a nivel social y espiritual, pero también a nivel de caminos de inculturación en la santidad, en la liturgia, en la ministerialidad, para lograr comunidades repletas de vida, donde se abre el protagonismo bautismal que aprecie el don de las mujeres, de los jóvenes, que sea capaz de ampliar los horizontes más allá de los conflictos, que promueva una convivencia ecuménica, interreligiosa y la fraternidad universal. Esta responsabilidad no podemos echársela solo a la Iglesia Universal, a la Iglesia toda, sino tenemos que asumir a las iglesias locales. Finalmente, la misión Adyentes, inicié, debe ser el paradigma de toda acción eclesial, debe ser el paradigma de la teología. El instrumento Laboris para la segunda sesión lo recoge solo una vez, la misión Adyentes, y es una pobreza y es una tristeza. Y dice en el número 45, todas las iglesias locales reciben y dan en comunión de la iglesia. Hay iglesias que necesitan apoyo de recursos financieros y materiales, otras que se enriquecen con el testimonio. En particular, se reconoce y se solicita la generosidad de presbíteros, diáconos, consagradas, comprometidos en la misión Adyentes. Se solicita. Creo que hay una pobreza en el instrumento Laboris sobre la misión Adyentes y que no lo hemos asumido todavía como paradigma. Ojalá que esta primavera sinodal que se ha despertado con este sínodo, lográramos en otro momento una primavera de la misión, donde este interés, esta vida que ha despertado en todos lados, nos mueva también para salir a la misión. Porque sin misión, la iglesia se empequeñece, se enferma y se muere. Muchas gracias. Bien, agradecemos la presentación y ahora la invitación es también a poder dialogar en torno a este importante y relevante tema de la misión. ¿Cómo ser una iglesia sinodal en misión? Es lo que nos ha presentado Monseñor Raúl, y la invitación ahora es poder precisamente tener la oportunidad de dialogar en torno a este tema. Acá estamos, las preguntas vienen llegando. Y vamos a proceder entonces. Tenemos 15 minutos para hacer preguntas, o más bien habían más de 15 preguntas para la presentación,
se ha de pasar de una misión, una de las preguntas, se ha de pasar de una misión eclesiológicamente sacramental, vayan y bauticen, hacia una misión cristocéntrica o reinocéntrica. Es una pregunta que le están haciendo, monseñor. ¿Cuáles serán los campos de misión que debemos cultivar en una iglesia sinodal? ¿Debe ser la misionología una materia o un eje articulador y transversal de los estudios de la teología? Usted ya dio algunas claves al respecto. ¿Cuál es la causa de la clericalización del laicado? Hay ahí una ronda de 3 preguntas de muchas otras que se han ido haciendo. Ahí tiene un tiempo para que pueda... Muy bien. La segunda pregunta que le hacen es, ¿cuáles serán los campos de misión que debemos cultivar en una iglesia sinodal? Bien, en relación a la primera pregunta, la misión tiene que estar entendida en su globalidad. No solamente la misión del resucitado, lo decía antes, sino en esa perspectiva de toda la historia de la salvación, partiendo de las misiones trinitarias, de esa Trinidad, de esa primera salida de las personas en la Trinidad, hacia esa manifestación en la economía. Por supuesto que la misión del resucitado es importante. Von Balthasar habla de un cuádruple, todos, no solamente bautizar, vayan y anuncien el evangelio, bauticen, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Y esa garantía, yo estaré con ustedes todos los días. Hay un cuádruple todos que indica esa catolicidad, esa universalidad de la misión en el espíritu, que parte de vayan y anuncien. El anuncio como la primera parte. Por supuesto que el anuncio lleva después, si es recibido y si la persona, el Espíritu Santo, pues prepara a las personas a la adhesión a la fe, a una iniciación cristiana, que después de todo este camino de iniciación cristiana, un camino catecumenal, hay un bautizo, pero no es una misión a bautizar, es una misión a anunciar, a hacer testimonio. Cada vez más, y se veía también en la preparación al Congreso Misionero Americano, no es la misión ad gentes, sino es la misión inter gentes et cum gentibus. Es una misión entre la gente. Una de las causas, que no pude entrar por el tiempo pues, que estaba y quería centrarme en el tema, pero una de las causas del debilitamiento de la misión, aparte pues, de toda la parte colonial y de todo estaba en el haberse centrado de alguna manera en la transmisión de una doctrina. La misión es un anuncio, y un anuncio hacia todos, y es un testimonio. Por lo tanto, no es que yo voy para tener como el protagonismo. Ya el Espíritu Santo está ahí. Me gusta mucho la expresión de un teólogo de Corea que dice: me resisto a la idea de aceptar que Dios haya llegado a mi pueblo en el morral de un misionero. No puede ser. No puede ser que Dios haya sido tan malo que tardó miles de años para llegar a mi pueblo. Dios ya estaba presente aquí actuando entre nosotros. No llegó con el misionero. El misionero no va para anunciar simplemente un Dios desconocido. El misionero va para compartir con la gente y entre la gente descubrir la presencia del reino. Por lo tanto, no es una misión para bautizar. La misión hay que entenderla, y en esto es clave lo de Francisco, de Papa Francisco. No es nueva evangelización, Francisco habla de evangelización, porque no se trata que regresen al mismo estado de antes. Si se fueron tantos cristianos, tantos católicos de nuestras iglesias, fue porque algo no estaba bien. No se resuelve diciéndole, vengan de nuevo, algo tenemos que cambiar. Por lo tanto, la primera misión no es el bautismo para ser cristianos, sino es para anunciar este reino de Dios, que todas las personas vivan pues esta alegría de encontrarse con Jesucristo, se inserten en comunidades. El tema de los campos de la misión es amplísima. Y el paradigma de la Missio Dei permite incluir desde la Missio Creationis todos los temas de la ecología, todos los temas del cuidado de la naturaleza. Desde la Missio del Espíritu nos lleva a esa fraternidad universal, por lo tanto, Laudato Si y Fratelli Tutti. Y nos lleva en esa misión de Jesús a imitar su ser y actuar en el Evangelio, su praxis entre los pobres, entre los últimos. Por lo tanto, la misión nos coloca en muchísimos campos. Pero lo más importante de la misión no son los campos, sino la actitud de salir.
salir de sí mismo. Y ojalá que este signo de la sinodalidad, todo lo que hacemos, que es muy importante, nos ayude a esa conversión eclesiológica, pero para la misión. Si no, no serviría para nada. Si no, sería una forma de organización para hacer una iglesia más organizada. El tema es cómo salir, y sobre todo para los laicos, se dijo esta mañana y lo repetí, sin duda pues que los laicos tienen una potestad propia, los laicos tienen también un campo de ministerio dentro de la iglesia, pero su principal campo está precisamente en ese anuncio, en las realidades temporales, que también nosotros lo tenemos, por eso la distinción no se puede exacerbar. El clericalismo de los laicos, bueno, ya se ha hablado esta mañana, es nuestro, a veces es más de ellos. La situación que vivimos en Venezuela, en situaciones difíciles, muchas veces se reúne el Consejo de Laicos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Que los obispos digan, que los obispos hagan un comunicado. O vamos a hacer entonces una oración por el Santísimo y un rosario. Qué bonito, es muy importante que recemos, pero algo más hay que hacer. Creo que la formación no puede ser solamente doctrinal en temas ad intra, sino cada vez más se ve la urgencia de una formación en doctrina social de la Iglesia que nos permita estar en la sociedad, aportando nuestra visión y compartiendo nuestra visión de ser cristiano, pero de una perspectiva más laical en la construcción de ese mundo terrenal, esa salida. Es extraño constatar que si en el Vaticano I la Iglesia se había encerrado sobre sí mismo y el Vaticano II intentó sacarnos, años después nos hemos cerrado otra vez sobre nosotros mismos con temas muy internos. La misión es siempre un salir. Por último, la misionología yo creo que tiene que estar presente como estudio teórico. El CELAN realizamos el manual de misionología, el nuevo manual de misionología publicado en el 2020, que lleva ya 3 ediciones. Fue también una construcción sinodal de 20 teólogos. Con tristeza me ha tocado también en mi patria tener que luchar porque, bueno, no lo vamos a dar. Y no solamente como teoría tenemos que estudiarlo, sino también como el espíritu misionero que hay que vivirse, porque antes de ser una teoría, es un espíritu que hay que vivir en esa salida y en esa praxis de compartir con los pobres. Una última pregunta, monseñor, desde acá, para que no se traslade. Se ha dicho que la misión es la madre de la teología, lo ha manifestado usted. La pregunta que hacen es, ¿cuál es la contribución de la misión a una teología sinodal? Y otra pregunta que me acaba de llegar, porque vienen recién saliendo, una dificultad en la misión Allentes consiste en la imposibilidad o negación de la enculturación en algunos misioneros y la tentación de cristianizar. ¿Cómo preparar y acompañar a los misioneros para que esto no suceda? Y con eso cerramos. Bueno, sin duda que si decimos que sí es un Dios misionero, al hablar de Dios hablamos de la misión. Y esta perspectiva pues nos hace ver toda la teología desde esta perspectiva de este Dios misionero y de una historia de la salvación que es una cadena remisora de misiones. De como dice Xavier Zubiri, que el hombre vive una existencia misiva, una existencia de misión. Y Papa Francisco, que tiene la gran capacidad de traducir en términos sencillos lo que los pensadores dicen con palabras más grandes, dice, tú eres una misión. Entonces yo creo que es importante este aspecto. Creo que tenemos que de alguna manera promover más este sentido misionero. Qué bonito la coincidencia que este año tenemos un congreso de teología y en noviembre el Congreso Americano de Misiones. Creo que en este ámbito de teología tenemos que asumir más una perspectiva más misionera. Y los misioneros a su vez necesitan también pues el aporte de los teólogos. Ojalá que, y bonito sería que varios aquí, de los que estemos aquí, podamos participar en Puerto Rico. Los congresos misioneros americanos, y los escucharemos a continuación, son, yo diría que después de las grandes conferencias generales del episcopado latinoamericano, son la instancia que reúne más personas, 5, 6, 7, 8 mil personas. Y es un gran compromiso de la Iglesia de América Latina que nació de esa misión. Ojalá que de alguna manera enriquezcamos la teología y la misión y caminemos juntos, que no sean cosas separadas. Estos son los teólogos que piensan cosas abstractas, estos son los misioneros que realizan. Creo que la conjunción nos ayudará a unos y a otros. Finalmente, sobre el tema de la inculturación, la misión Allente implica siempre un salir, una kenosis. Esta mañana se hablaba de Filipenses, ayer hablaba de Filipenses, que significa esa dinámica de vaciarse. Si Jesús se vació de sí mismo siendo Dios para hablarnos en términos humanos, es el llamado no solo para los misioneros que están en los vicariatos y tierras de misión, si todavía se pueden llamar así, sino para todos. Vaciarnos, decodificar, deconstruir lo que somos, para en la escucha del pueblo
entre los que vivimos, poder testimoniar y anunciar el reino ahí. Por supuesto que siempre será un riesgo para todos, esa pastoral de clonación, de autorreproducción, de pensar que lo mío es lo mejor, que mi teología es la mejor, que la forma de ser de la iglesia. Pero eso también lo podemos vivir los misioneros que van a Yentes, como también lo podemos hacer cuando pretendemos que de la Iglesia Universal se den patrones de organización, de liturgia, de ministerios para todas las iglesias locales que viven una gran diversidad. Desde las iglesias locales cada una tiene que vivir, porque es que si no vivimos una pastoral de clonación y después vamos a estar claros, la iglesia de Roma es una iglesia local, no es la iglesia universal. Entonces hemos vivido en el peligro de reproducir liturgia, formas de organización de una iglesia local, matando la diversidad del espíritu que produce el Espíritu Santo en la inculturación de la misión. Por eso yo hablé que la misión nos da a nosotros esa riqueza de una iglesia bien distinta. Creo pues que es un gran regalo de Dios, la misión, y olvidarnos que siempre vamos en misión, ligeros de equipaje, animados por el Espíritu Santo. Gracias.